gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia. Vamos a dar inicio a esta charla con el escritor José Luis Gómez y estamos en el marco de este evento que se llama Diálogos en torno a la lectura. Antes de que ustedes como estudiantes comiencen con las preguntas, les voy a presentar al autor y para ello les voy a leer una semblanza para conocer un poco más acerca del trabajo de José Luis. José Luis Gómez Lobo nació en Tijuana y ha vivido en Guadalajara desde su primera infancia. Ha trabajado en diversas áreas de las artes gráficas, como la impresión en serigrafía. Estudió sociología y una maestría en literatura mexicana en la Universidad de Guadalajara. Ha publicado cuentos y artículos en algunas revistas y fue colaborador del periódico El Informador. Ha trabajado en programas sociales en contra de la violencia y la delincuencia dirigidos a pandillas del municipio de Zapopan. Es novelista y además de escribir, imparte talleres de novela y escritura creativa. Es autor de las novelas La Otra Pantalla, publicada por Arlequín en 2010, y Oración por el Padre Difunto, publicada también en Arlequín en 2012. Una novela más, Máscara de Lobo, se encuentra en proceso de publicación, al igual que un volumen de cuentos titulado Cenotafios. Actualmente es profesor en CUT Ciénega de la Universidad de Guadalajara, cursa el doctorado en Estudios Científicos Sociales en ITESO, y su tesis tiene que ver con marcas de la memoria en el espacio público, con la relación simbólica y ritual de la gente como respuesta ante la violencia en dos de sus dimensiones, como acto de ejecución y como acto de desaparición. Bien, para iniciar entonces este diálogo, recordemos que este evento pues tiene la finalidad de conocer estas reflexiones que los autores tienen con respecto a la lectura y la escritura. Entonces, vamos a preguntarles primero aquí a los asistentes si tienen alguna pregunta ya pensada o con esta información del autor, si surge alguna pregunta, o si empiezo a hacer yo una pregunta. Ya saben que yo soy preguntona por naturaleza, entonces por eso no hay problema. Pero a ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, entonces empiezo yo. Primero, bueno, darte la bienvenida, José Luis. Muchas gracias por aceptar la invitación. Seguramente será un diálogo muy enriquecedor con los estudiantes de la licenciatura en educación. Ellos están en tercer semestre. Y me gustaría que comenzaras comentando un poco, o un mucho, como tú quieras, acerca de tu incursión en la escritura creativa. ¿Cómo fue tu incursión en este tipo de escritura? Hola, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo bien contento, la verdad, de estar en contacto porque siempre es muy rico mantener este tipo de enlaces con las personas, con gente, con alumnos, con compañeros. Siempre termina uno por distanciarse de esa pesadez que de repente es el estar trabajando tanto frente a computador o tanto en investigación, algo así. Y es bien rico estar en este tipo de diálogos, por eso lo agradezco mucho. Y bueno, antes que nada, también un saludo a todos los chicos y chicas del grupo. Se me hace muy padre que en esta licenciatura tengan este tipo de acercamientos con autores, tengan este tipo de acercamientos con literatura, y decirles también que con toda confianza, que no se queden callados, que si me quieren interrumpir lo pueden hacer, que si quieren preguntar cualquier cosa, no necesariamente tiene que ser una pregunta elevada o de gran categoría intelectual, sino que cualquier cosa, ¿no? Y es bien válido y es bien padre, y esto se trata de que sea un diálogo rico, más que un rollo del que está enfrente, más bien un diálogo, ¿no? Ojalá que se pueda lograr. Y respecto, bueno, gracias por la invitación. Y respecto a la pregunta de cómo incursiono en la escritura creativa, pues pueden ser muchas cosas. Fíjate, este tipo de preguntas te permiten a la persona entrevistada, en este caso un fulano que
que ha escrito algunas cosas y que tiene ciertas pretensiones intelectuales y que por ende se presume que va a contestar una maravilla de respuesta, que va a dar una maravilla, que va a dar un enunciado muy poderoso en cuanto a conocimiento filosófico y todo eso, pues no, la cosa es más sencilla, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros, apartando esa vanidad, apartando ese egocentrismo o esas ínfulas por querer decir una gran frase, yo creo que muchos de nosotros empezamos escribiendo porque queremos conquistar a alguien, ¿no? Porque queremos acercarnos a una persona del sexo opuesto y pues la verdad son a veces técnicas o son a veces argucias de un tipo que no se siente tan agraciado físicamente y que tiene que inventar ciertas pues no sé, ciertas herramientas como para darse a conocer, para simpatizar, para pues, quedar bien con alguien, ¿no? Entonces muchos de nosotros yo creo que tiene mucho de esto, ¿no? En el sentido de que escribes para alguien, escribes. Yo una vez leí una frase muy padre de no sé quién, pero decía algo así como, no la voy a recordar con precisión, pero decía algo así como, escribí para ti, pero lo que sucedió es que entre tú y yo estaba el mundo y su gente. Entonces pasé de amante a artista. Entonces esto se me hace muy padre porque mucho del escritor hay eso, ¿no? Si somos un poquito sinceros, decimos, puta, pues me sentía yo a lo mejor como un poquito solo, un poquito con ganas de platicar con alguien, con ganas de que alguien se interesara, con ganas de enlazar con alguien. Y a lo mejor fue un buen método, a lo mejor empiezas a escribir una poesía y vas con tu amiga y se la enseñas, y vas con tu vecinita y se la enseñas. Entonces, yo, por ejemplo, lo que más recuerdo es que escribía lo que me pasaba en el día, ¿no? Lo que me iba pasando en el día, tratándole de dar un sentido de belleza a lo escrito. Y después me di cuenta que lo que me pasaba a mí tenía cierta peculiaridad y tenía cierto interés que merecía ser escrito. Entonces, pues fui interesándome en ir haciendo anotaciones de lo que iba ocurriendo con mi mundo, que mi mundo implicaba a mis padres, que mi mundo implicaba a mis amigos, implicaba mis problemas, y implicaba mis no sé, mis desaciertos o aciertos. Entonces, pues, así comenzamos, ¿no? Así comenzamos. Alguien aquí pregunta en el chat, me distrajo un poquito, pero se me hace padre que pregunte esto. Yo te ayudo. Yo te ayudo. Alejandro. ¿Sí? ¿Quieres que te ayude yo a leer las preguntas o comentarios del chat? Sí, claro. ¿Sí? Bien, pues este comentario es de Lucas. Sí, claro. Dice que le gustó la frase, la que dijiste, y que si puedes repetirla para anotarla. Sí, yo creo que te va a servir en este caso de que quieras conquistar a alguien, a lo mejor sí, por ese lado va. Yo creo que va a ser la que dije respecto a de amante artista, ¿no? O sea, le escuché un argentino, entonces lo vamos a anotar como argentino, ¿no? Decía la frase, escribí para vos, pero lo que pasó fue que entre vos y yo estaba el mundo y su gente, por eso pasé de amante a artista. No sé si es esa frase, Lucas, pero sí, a mí se me hizo muy padre, pues, ¿no? Entonces yo creo que ese es el origen de mucho. Te digo, después comienzas a interesarte en tu vida y te das cuenta de que a mí en lo particular me pasaban cosas muy particulares. Entonces yo sentía que tenía la obligación de hacer un registro de esas particularidades porque en algún momento alguien se podría interesar sobre eso. Y entonces hay un momento en que te ocurre algo que viene a romper con el ritmo de tu vida. Tú llevas una vida de cierta manera hasta tus 8 o 9 años de edad, cuando te pasa algo, y ese algo es determinante para que te diga la vida, güey,
esto ya, a partir de aquí, tu vida va a ser distinta. Toma nota de esto. Va a estar interesante, entonces regístralo. Alguien se podrá interesar en ello. Adelante, quien quiera preguntar. Según yo ya contesté la pregunta, no sé, pero si gustan, sí, muy bien. si gusta alguien preguntar algo o como vean. Yo quería preguntarte otro asunto. Quería preguntarte si funcionó eso que escribiste para esa persona y si esa escritura fue un poema o qué tipo de texto fue. Sí, era como poesía, sí, por supuesto que no funcionó. ¿Cómo que no? No, claro que no. No funcionaba, pero bueno, son pruebas y aciertos, son cosas que tienen que pasar uno, ¿no? Pero funcionó en otro sentido, ¿no? Funcionó en el sentido de que yo me empecé a dar cuenta de que tenía yo en lo particular que aprender a leer, pero no leer textos, ¿no? No leer, claro que sí, leer textos, libros, todo esto, pero en este caso yo entendí en ese momento que tenía que aprender a leer la vida, pues para mí esto era muy importante, aprender a leer la vida, aprender a leer lo que pasa en las calles, lo que pasaba conmigo, lo que pasaba con mis amigos, lo que pasaba con mis padres, no solo dar por hecho de que las cosas pasan y están ahí pasando, ocurriendo y ya, no, sino que hay que hacer una lectura, y a veces esa lectura es mucho más profunda de lo que parece. Entonces tenemos que enfocarnos muchísimo en comprender esa lectura y tenemos que abocarnos muchísimo en hacer esa lectura, a saber leer a nuestra mamá, saber leer a nuestro vecino, saber leer lo que está pasando aquí en la calle, incluso nuestro país, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Porque nos dan una lectura hecha, pero tenemos que aprender a leerla. Y no sabemos si esa lectura es una trampa. Entonces, aprendiendo a leer, creo que enriquecemos muchísimo nuestra vida. Fíjate qué interesante lo que mencionas, sí, esta lectura de esta como manera metafórica, este concepto de lectura. Ay, perdón, ¿alguien quiere preguntar? Porque luego ya empiezo, ya me conocen, y luego estoy pregunte y pregunte yo. Pero alguien varias personas, pongan su cámara si pueden, Griselda, Verónica, Fátima, Cielo, Melissa, Angélica, Lucas, échenle con toda confianza. La convivencia aquí en este diálogo es importante también vernos. A ver, bueno, mientras se animan, porque ahorita ya van a empezar ellos con sus preguntas seguramente, pero entonces, esto que mencionas acerca de la lectura del entorno, la lectura de las personas, tiene que ver con tu forma de ver el mundo a partir de tu formación sociológica, o cómo relacionas. No, sí, mira, esto yo creo que lo aprendes mucho antes, Perlita. Yo creo que se aprende en un periodo, yo creo que estás en tu adolescencia, ¿no? Cuando empiezas a despertar a esa otra vida, ¿no? Cuando empiezas a darte cuenta, cuando empiezas a darte cuenta que tu padre no es el Señor que tú creías, ¿no? O que Dios no es el Dios que tú creías, ¿no? O que la religión, o que la monja no es lo que tú creías, y que tu vecina no es lo que tú creías, ¿no? Es algo distinto, ¿no? Yo creo que eso ocurre en la adolescencia. Respecto a la sociología, por supuesto que sí hay un enlace ahí, porque yo cuando entro a estudiar sociología, yo ya escribía, por ejemplo, yo ya colaboraba en un periódico con cuentos, pero la cosa mía fue que yo quería como aprender a escribir mejor. Entonces la primera opción que tuve fue, lo que primero que se me aparece es, estudia literatura. Es decir, estudia letras hispánicas. Pero más que eso, digo, el que sabe escribir va a saber, el que no va a saber escribir nunca lo va a aprender, por más que estudies todo lo que tengas que estudiar, por más universidades que recorras. Entonces el que escribe se supone que sabe escribirlo
por otros métodos, no solo por una escuela. Entonces, lo que a mí me interesó fue que si yo quiero escribir sobre la realidad, yo tenía que buscar herramientas para comprender la realidad. Y una de eso, entonces con eso, yo entendí que la sociología era un buen método para entender esa realidad sobre lo que a fin de cuentas escribe el escritor. Entonces así sea la ficción más ficticia, tiene que ver con la realidad. Y para mí, la sociología me iba a dar esas herramientas, me iba a dar esas herramientas para comprender esa realidad. Entonces, por eso sí hay cierto enlace entre sociología y este despertar, pues, porque sí te das cuenta de que tienes que hacer una lectura profunda sobre las cosas. Y bueno, cada quien se agarra de donde puede, ¿no? Hay quien se agarra de la psicología, hay quien se agarra de la sociología, hay quien se agarra de la filosofía, o que se agarra de donde quiera, ¿no? Hay quienes se agarra de las drogas, hay quienes se agarra del alcoholismo. Entonces, una vez con eso, puedes comprender esas lecturas, por eso es importante. Hay una pregunta aquí en el chat de Maribel. Dice, ¿qué tipo de temática te gusta más representar en tus obras? Amor, angustia, terror, etcétera. Bueno, definitivamente no es tan así tan claro, ¿no? No, o sea, no puedo decirte que soy un romántico y que escribo de amor, porque no escribo de amor, ¿no? De terror, no soy un escritor que hace cuentos o novelas de terror, porque no me va. Angustia, pues la angustia, pues son temas así como muy específicos, pues que es muy difícil, al menos para mí, como de mantener en una novela de 300 cuartillas, ¿no? Pero sí te puedo decir que todos esos temas que tú estás mencionando, Maribel, amor, angustia, terror, están en mis novelas, ¿sí? Están en mis novelas, pero no el terror del monstruo, del vampiro, pues, o del Frankenstein, o la señora de 8 cabezas, o algo así, o el amor del vato que va a pelear por la mujer para terminar llevándosela. No es eso, ¿no? Si hay algún tema en mi novela, porque sí los tienes que tener, son temas de tu vida. Yo creo que cuando tú vas a escribir, cuando tú sabes que te vas a dedicar a la escritura, hay un interés por escribir algo que a ti te está ocurriendo en tu vida. Es decir, todos tenemos un tema. A lo mejor a la maestra Perla le interesa, no sé, las peleas de perros, por ejemplo, ¿no? A la maestra Fátima le interesa el rock and roll. A lo mejor cada quien tiene un tema de por vida, no solo los literatos. Griselda, Itzi, Paola, Lucas, todos tenemos un tema. A lo mejor a mí me gusta la religión, a lo mejor a mí me gusta la música, a lo mejor a ti te gusta las carreras de autos, el fútbol, y ese tema después se convierte en una parte de tu vida que tiene que salir en algún momento. El tema, por ejemplo, los temas que a mí me mueven mucho son el barrio, las cosas que ocurren en el barrio, la familia, en específico la relación padre e hijo, la televisión, y bueno, pues este mundo urbano tan terrible, tan cruel, donde se ve la angustia, se ve el amor, se ve el terror, pero en vez de que le tengas miedo a un monstruo como un vampiro o algo así, le tienes miedo al monstruo de tu vecino, ¿no? Al monstruo del presidente municipal o el monstruo de la sociedad, ¿no? Más o menos por ahí. Adelante, con otra pregunta. Si es que la terminé, pues a ver, Gabriela, levantó la mano Gabriela, échale. ¿Gaby? Ay. Sí levantó la mano, ¿no? Sí, también vi la manita. Sí. Como que se arrepintió, luego la bajó. No sé, ya no la veo.
Oye, pero yo aprovechando, yo quería hacerte un comentario ahorita que hablabas del barrio y demás. Creo que, o sea, que decías, bueno, el terror que de la novela negra que estamos acostumbrados, pues es más un terror, sí, de fantasía, pero luego en el cotidiano, y tú que eres sociólogo, creo que lo vives, hay cosas tan grotescas y tan terroríficas sobre todo lo que estamos pasando como sociedad, los desaparecidos, la violencia, a lo que se están enfrentando los jóvenes, que creo que rebasa cualquier ficción. Y ahí es donde, no sé, me gustó mucho lo que decías, que son los jóvenes los que tienen que empezar a formarse su propia conciencia, ¿no? Que sean críticos con lo que ven, críticos con lo que leen y que a partir de ahí vayan generando sus propias historias. Y eso me parece fabuloso y creo que también en el barrio, solo era como aportación, que en el barrio ocurren cosas tremendas, ¿no? Y que les ha tocado vivir a ellos cosas tremendas en su cotidianidad también. Sí, claro, y yo creo que de eso muchas veces le tenemos miedo a esto de la literatura, le tenemos miedo a esto de, de tomar un camino como esto, porque pensamos que solo tienes que tener el gran tema y que tienes que tener la gran inteligencia y que tienes que tener la gran anécdota para poder hacer algo digno de leerse, no y sí, porque dentro de nuestra cotidianidad, como tú le llamas, tenemos una riqueza tremenda, pues, ¿no? Aquí mismo en tu cuarto en el que estás, están ocurriendo cosas maravillosas, ¿no? O sea, muy dignas de escribirse y muy dignas de que sabiéndolas llevar, puedes hacer maravillas, ¿no? Con eso. Pero la clave es lo que tú acabas de decir, ¿no? Que despertemos ante esto, que nos atrevamos a tener esa visión profunda de las cosas, esa lectura que yo te decía, que yo mencionaba, y con esta visión profunda de las cosas, tratar de revelar lo que en verdad hay en el fondo de cada uno de nuestras vivencias. Y es a fin de cuentas lo que uno trata de hacer con esto que tú estás diciendo, por ejemplo. Estamos viviendo un tipo de sociedad tremenda, tremendísima, ¿no? Tremenda. Tú acabas de decir, ¿no? De cómo es una disyuntiva tremenda en que cualquier escritor se podría presentar. ¿Cómo escribir una ficción cuando tenemos una realidad que es tan cabrona, pues, ¿no? Que es tan dura, que es tan fuerte? ¿Cómo yo con la ficción puedo hacer que sea más creíble que yo escribo a lo que en verdad está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo poder sortear con eso? Pues es ahí la tarea, ¿no? Es ahí la tarea donde tenemos que hacer este tipo de incursiones, este tipo de lecturas, este tipo de, de análisis sobre lo que está ocurriendo y tratar de echarlo ahí en la hoja. Sí. Muy bien. ¿Quién más? A ver, ¿alguna otra pregunta por acá? Acuérdense que no es todos al mismo tiempo, ¿eh? A ver, Angélica, sí. Hola, ¿qué tal, José? Hola, Yo tengo curiosidad con de, el término de creativo, o sea, de escritura creativa. Ya sé que su nombre pues describe, pero en tu caso, ¿cómo consideras o cómo le haces para que se determine el término creativo en tu escritura? Pues yo creo que viene esto de la posibilidad precisamente de crear, y viene el crear viene de ese interés tuyo porque se mantenga aquello que tú consideras que tiene que estar en escena, que tiene que mantenerse ahí. Tú haces tú haces un registro muy consciente, muy preciso de una situación, de un evento que dices, esto en algún momento tiene que saberse. Yo me he dado cuenta he estado muy consciente de muchos autores, de muchísimos autores, gente que estamos comenzando, gente que está consolidada, gente que ya se retiró, que hay un ego muy fuerte en este proceso, es decir, en el momento de que yo estoy escribiendo, que yo estoy creando, tengo una facultad tremenda que no cualquiera tiene y que casi me coloca como en términos de un dios, de un creador. Y esto es muy equivocadamente, pues yo no lo veo así.
Yo difiero totalmente de esa postura, de esa idea de que muchos tienen, de que por crear, de que por incurrir en la creatividad, tengas una ventaja sobre los demás o tengas un punto a favor sobre los demás que no lo pueden hacer. Yo creo que todos de alguna manera lo hacemos al mismo tiempo. Tú, Angélica, puedes escribir mañana mismo una novela que te va a dar un premio maravilloso. Pero esa novela, Angélica, a mi parecer, no la escribes tú sola, la escribe tu barrio, la escribe tu familia, la escribe tus compañeros de clase, la escribes junto con tu maestra. Es decir, la escribimos juntos, pero tú pusiste la mano, tú tuviste la delicadeza de poner la mano en la computadora, tuviste el tiempo, pero en realidad lo que se volca ahí no es solo tu pensamiento, se volca el pensamiento de una sociedad. Entonces yo creo que en cuanto a eso de creatividad, debemos tener así como mucho cuidado en soy creativo, no soy creativo, yo creo, yo soy creador. Creo que hay mucha trampa en este término. Yo creo que más bien, a mi parecer, repito, a mi parecer, tenemos que ser más conscientes de que no estamos solos, que somos una sociedad y que juntos estamos haciendo las cosas. Si ahorita estamos viendo, como decía la maestra Fátima, si ahorita estamos viendo una serie de desapariciones, una serie de asesinatos, no solo son ellos los que se están matando y no solo son ellos los que están desapareciendo, estamos desapareciendo todos y todos los estamos matando, ¿sí? Somos una sociedad. Muy bien, aquí hay una de Yolanda, no sé si... Sí, Yolanda. Sí, mira, ella se pregunta, gracias Angélica, Yolanda te pregunta, ¿cuál es el sentimiento que más te genera ganas de escribir? Buena pregunta, ¿verdad? Mira, yo, por ejemplo, a veces tengo procesos de que estoy así como muy sumido en la nada, así como que no se me ocurre nada, como que soy muy desganado, como que estoy muy ahuevonado, pues, así como que no me motiva mucho la vida. Pero hay cosas que de repente veo y que me hacen querer crear, que me hacen querer escribir, que me hacen querer plasmarlo en un papel, en este caso en la compu, ¿no? Pero tú preguntas, ¿cuál es el sentimiento? Yo creo que más que el sentimiento es como la sensación, es como una sensación de fruta, aquí hay vida, ¿sí me explico? De repente a mí me motiva muchísimo, estoy sumido, te repito, Yolanda, estoy sumido en la inexistencia, estoy triste, estoy agotado, estoy enojado, estoy como tú quieras. Pero voy, por ejemplo, al barrio de San Juan de Dios y paso por la calzada Independencia y veo el tiradero de vendimias que hay por ahí, y veo el movimiento de prostitución que hay por ahí, y veo el movimiento de drogadictos, compra y venta de drogas, y veo el movimiento de una religiosidad tremenda que también hay ahí en esos barrios, y eso a mí me despierta muchísimo. Yo siento el fluir de la vida tan intensa en esos lugares que me dan ganas de compartir, me dan ganas de meterme, me dan ganas de entrelazarme y después de ello dejar registro de lo que está ocurriendo ahí, de lo que me ocurre ahí en ese ambiente. No sé si quedó claro, Yolanda. Sí, dice que sí, que sí quedó claro. Muy bien. A ver, ¿quién más tiene otra pregunta? Ay, bueno, yo quiero hacer un comentario. Me estás inspirando tanto porque, José, yo estudié letras y después me fui a una maestría en comunicación más cercano a como a estudios socioculturales.
Y luego pensaba, o bueno, de alguna manera me alejé de la literatura para meterme en rollos más de investigación, formales y demás, pero estoy encontrando que estas dos aristas, pues claro que se pueden tocar, claro que se pueden combinar, y esta visión tan social que tienes y que plasmas en tu obra, híjole, qué padre. Nada más quisiera preguntarte cuáles son tus influencias literarias, o sea, ¿qué te gusta leer? Sí, mira, es bien padre lo que tú estás diciendo. La verdad que se pueden combinar muchas cosas. Y por ejemplo, en sociología, a mí de repente me daban mucha crítica porque mis textos eran muy literarios, y en la maestría hice una maestría en literatura mexicana, y mis textos eran muy sociológicos. Pero, pero, pero creo que hay un momento que la literatura te permite jugar con todo esto. Y creo que sería muy padre, pues, que te animaras y vieras que sí es posible, pues. En cuanto a las influencias, no sé cómo, la verdad, podría mencionarte autores muchísimos, pero yo no me dejo ir así como por estas cuestiones. De repente yo en estos términos de la literatura de análisis, nos da por pensar en que cierto autor nos enseñó a hacer, no sé, figuras retóricas de tal forma, a emplear la palabra de tal forma, y que de ahí viene una influencia. Pero yo, más que ver esto en términos de análisis intelectual, yo lo veo en una cuestión como acercamiento afectivo. Es decir, más que influencia, es amor que siento por ellos. Yo te podría decir, ¿quién? Vargas Llosa es un autor fregoncísimo y bla, 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 pero la neta no te lo voy a decir. Yo te voy a decir, yo quiero mucho a José Revueltas. Entonces, yo siento amor muy grande y lo veo como un padre. Así pues ves estas personas, más que escritor tan chingón, tú dices, qué hombre tan lindo. Me gustaría un día haber podido estrechar su mano y decirle, fuiste como un padre para mí, o darle un abrazo. ¿Sí me explico? Entonces, más que influencias, tengo afectos por muchos escritores, y uno de ellos es José Revueltas. Yo creo que el principal es José Revueltas. Quien no lo ha leído, lo recomiendo muchísimo. La maestra Perla les podrá hablar de él, porque ella lo conoce muy bien, y ella los puede acercar a su obra. A ver, Mike, pareciste, Maribel, pregúntame algo. Ya desapareció. Sí, oye, ¿y nos podrías contar un poco acerca de tu proceso de escritura? Yo sé que eres muy disciplinado, ¿verdad? ¿Muy qué? Disciplinado, disciplinado. No. Sí, porque sus novelas no son novelas cortas, sus novelas son de esas obras que decimos como de largo aliento. No es un cuento nada más, es una obra con sus complicaciones y demás. Pero ¿cuál es el proceso que tú llevas a cabo para la escritura creativa? Pues mira, a ver, pero no me entiendo muy bien cómo el proceso, más o menos la rutina que uno toma. Ajá, tus rutinas, tus momentos de escritura, si es en la mañana, tarde, sí. los tipos. Antes que estas rutinas, yo creo que hay esa cuestión de disponibilidad. Te decía, de repente estás muy sumido en tonterías, ¿no? Por decirle de alguna forma a muchas cosas de la existencia. Perdón, de cualquier persona. Entonces, tú debes de tener primero bien claro de que lo que vas a hacer es algo digno. Si no, mejor no lo hagas. Que tienes que hacer algo digno. ¿Y qué implica lo digno? Tiene sus implicaciones. Lo digno implica el querer hacerlo, el enfrentarte por horas ante lo que vas a hacer, saber que vas a estar horas
ahí metido. Saber que otra implicación es saber que te va a valer un pepino lo que está ocurriendo alrededor. Otra implicación es que vas a echarle tu sangre ahí, no vas a hablar de doña Juanita o don Pedrito, vas a hablar de tu mamá, vas a hablar de ti, vas a sacar tu sangre, vas a echarle ahí tu carnita, le vas a echar ahí vas a volcar. Esto soy, júzguenme, critíquenme, pero soy eso, ¿sí me explico? O sea, debes primero de mentalizarte esto. Una vez que ya tienes mentalizado esto, entonces ya vienen estas cosas, pues, de que en la mañana, en la noche, tomándome una cerveza, echándome un churro, cada quien tiene sus procesos, ¿no? He sido yo, por ejemplo, esas novelas, aún estaba soltero aún y pues no sé, me desvelaba muchísimo, fumaba muchísimo, dormía muy poco, pero luego me caso y entonces cambia mi rutina. Ahora tengo que trabajar y tengo un hijo y me tengo que adaptar a los horarios, y ahora entonces ya no me desvelo porque entro a las 7 de la mañana al trabajo. Entonces lógicamente que vas modificando ese tipo de cosas, ¿no? Ahora cuando puedes, te levantas a las 7 y en lo que se levanta a joder tu esposa, pues tienes 1 o 2 horas para escribir, o tu hijo que empieza a dar lata ahí, no tienes Y ahora que estoy separado, estoy retomando esa situación de poder escribir a la hora que sea. Entonces, creo que se me hace muy padre la soledad, pues, ¿no? Se me hace muy padre el momento de sentarte a escribir y que no escuches ningún ruido y que nada te distraiga, y que aquellos problemas que tengas, pues, no, la verdad no te significan absolutamente nada, porque algo es bien importante también de esto de las implicaciones que estábamos hablando. Debes de tomar mucha conciencia. Esto sí que sirva para aquello. A lo mejor aquí alguien de ustedes quiere escribir y ojalá que alguien de ustedes quiera escribir, y en caso de que quieran escribir, tomen esto así como un punto número 1. Se me fue la onda. ¿Qué iba a decir? Ahorita regresa. Sí, pero tenía que ver, sí, ya, tomar conciencia de que esto que voy a hacer yo, que en el momento que me voy a sentar a escribir, está mi verdadero yo metido ahí. Ese es mi verdadero yo, porque yo ahorita, ustedes me están viendo aquí como el autor invitado, al rato voy a ser maestro, al rato voy a ser hijo, más al rato voy a ser amante, novio, esposo, no sé qué voy a hacer, luego voy a ser empleado, luego soy vecino y soy un montón de cosas. Soy el borrachito de la cuadra, soy lo que tú quieras. Pero cuando estoy escribiendo aquí en la computadora, aquí está el verdadero José Luis. Cuando tú estés ahí queriendo escribir, queriendo hacer algo, que no esté la empleada, que no esté la maestra, que no esté la esposa, que esté la verdadera Perla, que esté la verdadera Fátima, la verdadera Cielo, ¿sí? Que esté ahí volcada ahí en su ser, completamente, a solas, desnudo. Yo creo que esa es la clave para hacer algo serio. Sí, tiene que ver, sí, con esta cuestión lo relaciono con el oficio del escritor, ¿no? Como esta seriedad en cuestión de enfocarse uno en su escritura, en esto que dices, que uno tiene que hacerlo en serio en ese sentido, pues, ¿no? Y volcar todo su ser y todo esto. Claro. Sí, sí, te escucho, Perlita, perdón. Mira, es que Gaby anotó aquí un comentario, yo creo que es el que iba a decirnos hace rato y ya no pudo por la conexión, me imagino. Pero Gaby dice, muchas veces no se encuentran las palabras para expresar lo que se siente. Y la escritura me ha ayudado a plasmar lo que no puedo con palabras. Por ejemplo, cuando me siento sola, enamorada, etcétera. Y dice que ella se identifica con ese aspecto de la escritura. Sí.
Sí, está muy padre, pues yo creo que eso, pues es padre, ¿no? Lo que está diciendo de la escritura, porque la escritura nos puede valer para eso, pues para incluso ser una especie de vómito, ¿no? Para ser una especie de escupitajo al mundo, para vomitar lo que me da asco de esto, ¿no? O tanta mundicia que me ha metido y que llego a vomitarlo, ¿no? Y suelto ahí, ¿no? Y también me han causado tanto dolor, tantas cosas que tengo que demostrar mi coraje hacia ciertas situaciones y también, ¿no? Con la escritura escupo al mundo. Y me ha amado tanto alguna persona que también con la escritura le correspondo amándola. Pero también tenemos que tener conciencia de que a veces la escritura no nos da para eso, pues, ¿no? Que a veces la escritura no nos es suficiente. Y es donde tenemos que hacer una lucha con nosotros y decir, puta, me estoy peleando aquí contra algo que no lo puedo explicar, qué estoy sintiendo, qué está pasando. Tengo que meterme muchísimo en esto y a sincerarme, ¿no? A sincerarme, qué estoy sintiendo ahorita en este momento por mi situación amorosa, qué estoy sintiendo en este momento por mi situación, por mi relación que se rompió hace algunos días, ¿sí? Entonces, o por lo que estoy sintiendo por mi padre, o lo que estoy sintiendo por mis hijos, ¿sí? Entonces, es ahí donde nos peleamos con esas palabras, nos peleamos con esa escritura, y las tenemos pues que, como decían algunos escritores, ¿no? Nos peleamos con ellas y hasta amansarlas, hasta domarlas y meterlas ahí, ¿no? Encarrilarlas, para que digan algo que estoy sintiendo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? No, bueno, pues a mí me gustaría que nos platicaras acerca de tus novelas. Yo ya leí estas dos novelas, las que están publicadas en Arlequín. Una es La Otra Pantalla y la otra es Oración por el Padre Difunto, ambas excelentes novelas. Con la primera, La Otra Pantalla, pues yo me reí mucho, me reí muchísimo. Ya después conocí a José Luis y bueno, ya me contó un poco de que por qué la había escrito así, o incluso algunas escenas o muchas escenas que sí le habían pasado en realidad. Y bueno, ahí fue una plática muy, muy valiosa. Entonces, para que los muchachos conozcan un poco tus novelas y se animen a leerlas próximamente, ¿nos podrías relatar un poco de qué se tratan esas novelas y lo que quieras agregar, por supuesto, de ese proceso de realización de esas novelas? Sí, bueno, fíjate, por ejemplo, mencionaste estas dos, Oración por el Padre Difunto y La Otra Pantalla. Oración por el Padre Difunto la escribo primero, pero aparece primero la de La Otra Pantalla. Entonces, La Otra Pantalla tiene que ver con, si mal no recuerdo, tiene que ver con un tipo que confunde su realidad con la realidad de la televisión, ¿sí? Es una relación entre esta persona y el proceso televisivo que nosotros, bueno, ustedes están más chiquitos que yo, pero los de mi generación, que nosotros vivimos de los 80, 70, los 90, en este transcurrir televisivo que nos regaló generosamente Televisa y TV Azteca. Entonces, esto parte de una situación muy particular en donde yo tengo una experiencia que me hace sentir, tengo una experiencia personal, el contacto con una famosa cantante de talla internacional, veo en una calle cualquiera de aquí de Guadalajara, y que me hace luego reflexionar que hay dos mundos distintos, un mundo al que pertenecemos nosotros y un mundo de la televisión.
Y bueno, este personaje más o menos da cuenta de este mundo del que pertenecemos y el mundo de la televisión al que queremos acceder, el que nos está invadiendo y que nosotros queremos acceder sin nunca hacerlo o sin hacerlo de forma precisa, en todo momento, ¿no? Y bueno, también hay entonces aquí en esta novela toca la vida de una persona que nace en los 70s, en el 71, si mal no recuerdo, y que va contando su vida, el transcurrir de su vida, desde el 71 hasta el 2000, hasta el 2008 más o menos, contando su vida, pero también contando lo que está pasando en la televisión. Y llega un momento, entonces, esto con base en una anécdota real, llega un momento en que tiene la posibilidad de acercarse a la mujer de la que siempre ha estado enamorado, y la mujer que es una hija de una famosa actriz de televisión y que tiene la manera de acercarse en el estacionamiento de una tienda de conveniencia. Y bueno, en este acercamiento ocurre pues algo muy, pues si la van a leer mejor no les digo qué ocurre, ¿no? Pero lo particular de esta novela es que está situada, por ejemplo, en el barrio de San Juan de Dios. Está situada en el barrio de San Juan de Dios. Son personajes muy particulares que están inmersos entre prostitución, entre drogas, peleas, muerte simple, muerte ramplona, mucha frustración, mucho fracaso existencial y bueno, toda una gama también de incluso locura, ¿no? También así pues detallitos así como de insanidad mental, ¿no? Y es un discurso, es un lenguaje muy, muy fácil, muy coloquial, con mucha elaboración, por supuesto, no solo es por repetir lo que uno escucha en la calle, sino que también tienes que trabajar muy bien el lenguaje. Y bueno, pues, más o menos, Perla, no sé si más o menos la recuerdas así o quisieras agregar algo. Sí, la recuerdo, pero es que me acuerdo mucho de estos dos contrastes. Por un lado, esta representación que dices de la realidad, ese mundo real contrapuesto con el mundo de la televisión, pero también me acuerdo que me hizo reír mucho, ¿no? Por el estilo en la que está narrada, cómo se van conformando los sucesos y demás. Entonces, fue esa sensación, ¿no? Este encuentro de esos dos mundos y de esas dos sensaciones. Entonces, por eso me acuerdo mucho de la novela. Y de la otra también, la del padre difunto, por lo que narras ahí. Que sí, en oración por el padre difunto, yo fui testigo de un crimen en un barrio de aquí de Guadalajara. Este crimen consistió en romperle la cabeza a batazos a un señor. Y yo estuve ahí presente. Y después del crimen, viene todo un proceso de indagaciones sobre quién lo mató. Digo, se sabía quién lo había matado, pero por qué lo mataron, y luego por qué ese bat estaba en manos del asesino. Hubo un proceso también de venganza contra los que fuimos testigos y no hicimos nada para impedir el crimen. Hubo mucho chisme, hubo muchas anécdotas en relación a por qué el fulano, por qué ese señor, por qué ese asesino, qué fue lo que los juntó, qué fue lo que los llevó a actuar de esa manera. Y bueno, pues yo como siempre he sido muy chismoso, no pude hacer otra cosa más que hacer una indagación que en ese momento a mí me mantenía muy al tanto, que me mantuvo muy despierto, ¿no? Más allá de las amenazas que había contra mí de los hijos del muertito, por chingarse a todos los que no hicieron nada, no hicimos nada, más allá de eso, a mí me interesaba cómo el bat había llegado a ¿por qué ese bat? ¿Qué había pasado para que ese bat estuviera ahí en ese momento? Entonces esta novela es toda una indagación sobre el recorrido que tuvo que dar ese bate para llegar a las manos del asesino esa tarde en que le destrozaron la cabeza a don Tencho ahí en pleno barrio, ¿no? Y fue una situación bien particular porque cuando yo soy testigo de este crimen,
fue algo muy dramático, 5 batazos en la cabeza, el cerebro derramándose, todo este tipo de cosas, sangre, drama, ¿no? La esposa llorando, el hijo llorando, todo el mundo, ¿no? Todo el mundo consternado. Entonces el muerto todavía no moría, pues, pero ya estaba como muriéndose. Quedó así como con un movimiento, ¿cómo le llaman? Un movimiento estertorio o algo así. Y estaba en ese proceso a las 3 de la tarde cuando el sol estaba castigándonos con todo. Y había un camión estacionado ahí, a un costado de donde está este señor tirado. Y a mí me llama mucho la atención que está ese cuadro tan terrible de muerte, sangre, rojo, dolor, llanto, todo este drama, y el camión en su vidrio, en su parabrisas, dice, esto es obra de Dios. Entonces a mí me llama mucho la atención esa frase, que así como ponen, Lupita, te amo, eres mi Dios, ya, guía mi camino. Ese camión decía, esto es obra de Dios. Y entonces yo veía el muertito ahí tendido. Y entonces el chofer que estaba por ahí, llegó la hora de subirse a su camión y marcharse, y cuando lo prende, se le activa de su estéreo una cumbia, pero fuerte, una cumbia pero potente, de esas cumbias de lo más alegre, no recuerdo cuál era, pero era súper jocosa, pues, ¿no? Entonces está el drama de la muerte acá, esto es obra de Dios, y la cumbia como trasfondo, ¿no? Entonces, todo eso fue como un proceso para indagar, y en la indagación yo encontré un tema que a mí me estaba haciendo mucho ruido, que era la cuestión de la paternidad, la relación padre-hijo, y en el aspecto de la difuminación en esa relación, pues cada vez está más difuminada para mí, o para esa novela, o a la tesis de esa novela, está más difuminada esa relación entre el padre y el hijo. Cada vez es más pobre, cada vez es más inútil. Y eso es lo que se plasma en la novela, pues, la vida de ese barrio, esta cuestión del crimen, esta cuestión del bate, esta cuestión de la paternidad. Más o menos, maestra Perla, no sé si quedó. Sí, excelente. De hecho, aquí los que están con la cámara prendida también se quedaron impresionados con la anécdota, porque sí es cruda, pero al mismo tiempo el estilo de José Luis, al mismo tiempo que retrata esa crudeza, también tiene ciertos tintes poéticos, yo podría decir, en algunos momentos están esas combinaciones. Por eso quizá es tan difícil encasillar tu obra en algún género particular. ¿O tú cómo consideras tus obras? Hay algunos que han dicho que tus novelas son o pertenecen a una literatura de barrio. Otros han comentado que tu literatura es más del estilo posmoderno. ¿Tú cómo consideras tu obra? Ay, la verdad no podría, yo te lo dejo más bien a ti, verla esto. No sé. Me gustaría más bien que tú me lo dijeras. Yo digo que de barrio, pues, a mí me late más esto, pues, se me hace como más el palpitar de un barrio, pues, ¿no? Porque también tengo esa ¿cómo se dice? Ese rollo, pues, esa fijación en clavarme en un barrio, pero no el barrio tradicional, no el barrio de la Sagrada Familia, no el barrio de la Capilla de Jesús, San Alto, no, sino esos barrios periféricos que no tienen atractivo, que no hay arquitectura, que no hay cultura, pero hay una riqueza tremenda, porque yo viví estuve muy cerca de esos lugares y pude sentir ese pálpito, ese palpitar, esa vida tan fuerte, tan con ganas de seguir. Y eso es lo que a mí me gusta de estos lugares. Y es lo que yo trato de describir de esos lugares, pues. Más que cosas bonitas, más que la maravilla del amor, más que la maravilla como decía, ¿no? Más que este monstruo de colmillos o de la cara peluda, el monstruo que está tras el güey que vende pepinos en la esquina, ¿no? El monstruo que está en el señor que vende tacos en la noche, o el monstruo que yo soy también, ¿no? En ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, más bien eso es lo que interesa, lo que me ha interesado,
en este asunto de la literatura. Pues fíjate que también a los chicos les ha interesado saber, conocer, leer tu obra. Y Lucas pregunta que dónde pueden adquirir tus novelas, porque le parecen muy interesantes. Creo que en particular habla de esta segunda, de Oración del Padre Difunto. Sí, pues yo creo que ya, pues por ejemplo, en la editorial ya se agotaron, ya no la reeditaron. Según yo, se pueden comprar en línea, en Amazon me parece, creo que se pueden comprar, y si no, pues esperar a que yo tenga varo y aventar las ediciones. ¿Por qué editorial te publicaron? ¿Mande? ¿Por qué editorial te publicaron? Arlequín. Arlequín, okay. Arlequín, sí. Y la novela, la otra, la de Máscara de Lobo, ¿esa dónde en qué editorial la van a publicar? No, todavía no sé, Perlita, todavía estoy en búsqueda de, ya ves, mira, pasaron varias cosas, Perla. Vino primero un hijo, un matrimonio, un cambio de vida, luego vino el tener que trabajar, luego vino meterme un doctorado, luego vino la pandemia, entonces como que me ha entretenido, luego vino otro proceso personal, que me han mantenido así como muy distanciado de estas cosas, pero ya está saliendo la pandemia, ya está saliendo mi problema personal, ya está saliendo el doctorado ya está saliendo, entonces yo creo que pronto voy a dar con esta búsqueda, pues voy a estar buscando, por ahí hace algunos años, unos amigos que tienen una editorial me habían propuesto publicar el de cuentos, pero pues quedó así también, entonces esperemos retomarlo, pues esperemos, y pues ya no sé, pero tiene que ser pronto. Estaré al pendiente. ¿Tienes algún otro proyecto que estés haciendo ahora? Sí, precisamente se llama, bueno, el título que está ahorita se llama, de hecho ahorita la estaba trabajando, se llama En el Sur del Alma. En el Sur del Alma es un verso de una poesía, si mal no recuerdo, de Mario Benedetti, que tiene sobre los desaparecidos. En mi proceso, en mi investigación que estoy haciendo ahorita de doctorado, tiene que ver con esta violencia, tiene que ver con esta violencia en cuanto a ejecutados y en cuanto a desapariciones. Pero más que concentrarme en eso, mi tesis se concentra en la respuesta que da la gente hacia ello. Es decir, yo, padre de mi hijo desaparecido, ¿cómo le respondo al gobierno ante esta violencia? ¿Cómo marco yo la calle para que mi hijo no sea olvidado, para que por mi hijo no se deje de buscar, para que por mi hijo no se deje de luchar? ¿Sí? ¿Qué respuestas yo doy como padre, como familiar, como afectado? Más bien mi tesis se concentra sobre eso. En las indagaciones que he tenido sobre gente desaparecida, hay un punto que a mí me llamó mucho la atención y que les interesa, que les obsesiona terriblemente, el dónde están. El dónde están se convierte en un pedo tremendo, y imaginan 1000 lugares. Y es tan tremendo que yo no, pues, pero muchos padres, muchas madres, su única esperanza de sus hijos, eso es terrible, dicen. Ojalá que mi hija esté de prostituta, ojalá que en un grupo de trata de blanca la haya metido, que esté prostituyéndose, pero que esté viva. Ojalá que mi hijo esté internado que haya quedado loco por las drogas y ojalá esté internado en un centro de rehabilitación, en un manicomio, y yo voy a dar con él. Es su última esperanza y a mí eso se me hace súper cruel, se me hace súper tremendo, pues, porque dices, puta, imagínate que esa es tu más grande esperanza, pues, y a mí yo lloro muchísimo con eso. Y bueno, este lugar les obsesiona y entonces estoy haciendo una novela que tiene que ver sobre gente desaparecida, pero más que todo tiene que ver con este lugar que no está aquí a la vuelta, no está en el barrio de la Primavera, no está en Santa Fe, no está en todas esas pinches colonias que aparecen casas de seguridad, sino que ese lugar está
allá en el sur del alma, como dice Mario Benedetti. ¿Sí? Está aquí, pues, en el corazón de todos ellos, está aquí en el corazón de padres, está en el corazón de esas madres que están en chinga, que están vueltas locas buscando a sus hijos. Pues entonces, esa novela que estoy haciendo tiene que ver con esto. Muy bien, mira, nos escribe aquí Angélica, dice que esto que comentas es algo muy doloroso para quienes lo vivimos. Agradezco que tengas esa sensibilidad ante este suceso. No, pues, Mucho. yo agradezco más que comparta esto ella. Sí, sí. No sé si tengan una última pregunta porque estamos en tiempo. Si no, le pediría nada más a José Luis algún último comentario que quieras compartir con los estudiantes. Y con eso no, pues miren, antes que todo, sí abrir mi corazón y decirles que a lo mejor cuando estamos en una entrevista así de este tipo, esperan del fulano ese que está hablando, esperan, en este caso yo, esperan respuestas más inteligentes, ¿no? Pero es lo que soy, ¿no? Y es hasta donde llego y espero que les haya tocado algo, ¿no? Espero que hayan quedado contentos. Y bueno, yo no soy de dar consejos, no soy nadie para dar consejos. Nunca me ha gustado, no tengo la posibilidad de dar consejos a alguien que pues, nunca he tomado consejos, a lo mejor como debía de haberlos tomado. Pero lo que sí me gusta, que en cualquier situación, lo que me gustaría decirles, pues, que si ustedes quieren escribir o que no lo quieran, pero que están emprendiendo una carrera muy chida que tiene que ver con la educación y que tiene tanto alcance y que tiene tanta profundidad, yo creo que sí debemos de tomar estos puntos básicos que aquí se tocaron, ¿no? Yo creo que uno de ellos, el que más me interesa resaltar, es el primero, ser nosotros, apostar por nosotros, ¿sí? Tener conciencia de que somos nosotros, de que no somos, que más allá de la esposa, más allá del esposo, del empleado, hijo, etcétera, soy Lucas, soy Angélica, soy Griselda, soy Fátima, y que tengo un valor muy grande y que tengo una esencia muy grande, que con esa me va a llevar a conseguir cosas muy chidas, pues, ¿no? En este caso, digo, a lo mejor no todos quieren escribir, a lo mejor no todos quieren emprender este relajo de la literatura, pero sí están en un camino, ¿no? Entonces, esto que van a enfrentar o afrontar, pues yo creo que sí tengan esa noción. Y lo otro que quería decir, otro punto que se señala, es este asunto de la lectura, este asunto del saber leer, ¿sí? Saber, de hoy en adelante, saber que todas las cosas tienen dos miradas, tienen dos maneras de visibilizarlas. Una, la que nos da así la propia imagen, otra, metiéndonos a esa imagen. Y yo apuesto o invito o conmino a que hagamos esa mirada profunda, pues a que nos aventemos y hagamos esa mirada profunda, no solo hacia lo que vemos afuera, sino lo que vemos adentro. Y así vivamos. Esto, muchas gracias, ¿no? Sí, con broche de oro estamos cerrando este diálogo, y Yolanda te escribe que cada escritor tiene una esencia única y siempre es bueno aprender de todos. Entonces, aquí está un ejemplo con este comentario de este impacto que ha tenido tu charla aquí con los estudiantes. Yo te agradezco mucho que nos hayas compartido toda tu experiencia, todo esto que tiene que ver con tu proceso de escritura, y seguramente luego tendremos más charlas acerca de este tema y de tu participación ya, a lo mejor ya en clase como tal. Sí, no, pero pues sí, ojalá que fuera presencial ya la siguiente, estaría chido ir a compartir. Yo creo que platicaríamos mejor, hablaríamos más como creo, pues, ¿verdad? Sí, sí, sí. Siempre es muy duro hablar ante la computadora y fotitos y eso.
Es No, pues complicado. también se me hace muy respecto a Yolanda, pues también esto más que aprendizaje, o sea, no quiero que se vea que nada más de allá para acá, esto es una relación de aprendizaje mutuo, son relaciones que la sociología a mí me enseña, que a mí me enseñó y apuesto yo siempre por la relación de aprendizaje mutuo. Entonces, creo que la maestra Perla, la maestra Fátima comprenden muy bien esto, porque conozco bien, en este caso, a Perla, y sé que tienen mucho dentro como para comprender que no solo es de aquí para allá, sino que es mutuo. Entonces, yo también agradezco, pues, muchísimo. Muy bien, gracias. Fátima, ¿quieres agregar algo? No, pues nada más agradecer el tiempo, el espacio que te tuviste para charlar con nosotros, para charlar con los estudiantes. Este es un espacio muy enriquecedor para ellos. Se han topado con distintos escritores y eso yo creo que les va a ayudar mucho a enriquecer, a mejorar su escritura también, a mejorar su acercamiento a la lectura, a la escritura y a que ellos mismos vayan encontrando su esencia y su voz. Digo, no se trata de que sean escritores, pero están en ese proceso de formación de literacidad y esto les va a ayudar bastante. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y repito, ojalá que se repita y pues ojalá que sea presencial. Claro que sí, vamos a buscar la coyuntura una vez que regresemos para nuestro propio espacio de, Ecos de la FIL, pero bueno, en Ecos de la FIL de pronto invitamos a más gente que no necesariamente la trae la FIL, pero aprovechamos el escaparate y pudiera darse el espacio. Y bueno, te hacemos llegar tu constancia también de participación. Qué padre. Bueno. Sí, muchas gracias. No, pues al contrario, gracias a ustedes. Y bueno, un saludo a todos, ya nos veremos más de cerca. Cuando nos vemos se va a hacer más chido el cotorreo, van a ver. Sí. Eso es seguro. Muchas gracias a nuestro escritor invitado, gracias maestra Fátima, y gracias a los estudiantes por su atención y su participación. Nos vemos en el siguiente evento, la siguiente semana. Muchas gracias, que estén bien.